Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la cuarta videoconferencia sobre la unidad 4 de la asignatura de Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. Para ello les voy a compartir la pantalla para explicarles lo que tienen que hacer en las 7 actividades de esta unidad. Actividad número 1 es un cuestionario diagnóstico. Aquí tienen que responder algunas preguntas generales de opción múltiple sobre temas relacionados con la unidad 4, es decir, tienen que ver con mis procesos migratorios. La actividad número 2 de investigación se llama conceptos. Aquí tienen que definir estos conceptos que aparecen, que son refugiado, campo de refugiados, exilio, remesas y trata de personas. Para ello, tienen que revisar una serie de noticias que vienen en la plataforma. Se las estoy desglosando aquí con los links por si quieren entrar con estos o hacerlo directamente en la plataforma. Primer punto, para definir refugiado y campo de refugiado, tienen que leer las dos noticias que vienen, que se titulan El tráfico, expediente del refugiado africano y los campos de refugiados más grandes del mundo. La intención es que reflexionen que en todo el mundo se ha dado este proceso de refugiados y a partir de esas noticias tienen que responder qué es un refugiado, cuál es el sinónimo que en este texto se utiliza para refugiado, qué es un campo de refugiados. Después van a pasar a un segundo concepto que son las remesas. Tienen que revisar las noticias que vienen en la plataforma, o aquí yo también les dejo los links directos, que son remesas, la salvación de muchas familias mexicanas, y se registra ingreso récord de remesas al cierre de julio. A partir de estas noticias, tienen que hacer un dibujo o un collage, es decir, seleccionar algunas imágenes, colocarlas en una hoja, y que queden en la presentación que van a subir de esta actividad. Y aquí tienen que describir brevemente qué son remesas y lo que tienen que ver con las ventajas de los norteamericanos o mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que mandan el dinero a sus familias que viven en México. Después tienen que definir exilio. Para ello tienen que leer el poema de Pablo Neruda que se titula Exilio, y a partir de él tienen que describir brevemente qué emociones les transmite el poema referentes al exilio. Y el último tema, que es trata y tráfico ilegal de migrantes, tienen que leer los textos de trata de personas, diferencias entre la trata de personas y el tráfico de migrantes, y con base a los textos explicar las diferencias entre trata y tráfico ilegal de migrantes. Para la actividad número 3, que se titula Migraciones diversas, tienen que revisar 4 videos que tienen que ver con diferentes movimientos migratorios en todo el mundo. En específico, nos enfocamos a 4 casos para hablar sobre las migraciones de Siria, las migraciones de salvadoreños, las migraciones de los grupos Rohingya, que son de Birmania, y migraciones en las islas Maldivas. Para ello, yo les recomiendo hacer un cuadro como el que les estoy presentando, en el que coloquen los diferentes tipos de migraciones, por ejemplo, migraciones de sirios, migraciones de salvadoreños, migración de los Rohingya y migraciones en las islas Maldivas. Y explicar brevemente cuáles fueron las causas que los motivaron a moverse de sus lugares de origen. La siguiente actividad es un foro que se titula Migrar es cultura. Aquí primero tienen que pensar en qué historia nos quieren compartir. Por ejemplo, si sus padres, sus amigos o ustedes han tenido que desplazarse de un lugar a otro. A partir de ello, tienen que narrar brevemente cuál es el lugar de origen del que se desplazaron, por qué decidieron emigrar, cuál fue su viaje, qué impacto tuvo esta experiencia migratoria,
si consideras que la migración tiene un efecto positivo o negativo en la sociedad. Esto lo pueden redactar en un archivo en Word y subirlo al foro, o bien directamente en el foro describan su experiencia. La actividad 5 tiene que ver con otro foro que se titula Bienvenidos o no, debate en el grupo. Aquí se hicieron 2 bloques. Para no perder tanto tiempo en hacer pequeños equipos, mejor se decidió colocar de un lado a las mujeres y del otro a los hombres, y a partir de estos 2 bloques, cada uno que trabaje un tema. Por ejemplo, las mujeres serían el equipo rojo y tendrían que explicar a favor de los grupos conservadores que quieran regular o limitar la entrada de inmigrantes a las naciones. En el caso de los hombres, conformarán el equipo azul y apoyarán a los inmigrantes y refugiados. Entonces, el pertenecer a un bloque u otro ya les da una temática sobre la que tienen que opinar en el foro, y después se puede enriquecer con las aportaciones de los demás compañeros. La actividad 6 de investigación es el Museo Virtual 4. Aquí tienen que seleccionar una obra de arte contemporánea, es decir, del siglo XX o XXI, y completar el siguiente cuadro. Este es el cuadro que pueden diseñar en un archivo en Word, PowerPoint, para después subirlo a la plataforma. Y aquí yo les puse un ejemplo de la obra del Guernica, elaborada por Pablo Picasso. Entonces aquí pondríamos como título Guernica. El autor, Pablo Picasso. La fecha o época de elaboración, la década de los 20 y 30 del siglo XX, ¿no? Materiales utilizados, temple, pigmentos y descripción de la obra. Esto refleja cuando Hitler hizo un bombardeo al pueblo de Guernica en España, por eso está una bombilla arriba que nos indica que fue en la noche. Abajo hay un soldado muerto, hay una mujer con su hijo muerto que trata de huir, otra señora atrás también tratando de huir, y obviamente después de este bombardeo la gente que sobrevivió a Guernica tuvo que emigrar. Entonces eso es lo que quiero que describan en las obras, un poco la relación que tienen las obras que seleccionen, que puede ser una pintura, una escultura o cualquier otra, y encontrarle una relación con los procesos migratorios. Yo les recomiendo que revisen las vanguardias del siglo XX, porque son de la primera mitad de este siglo, donde se dio la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, y muchas de las pinturas tienen que ver con la protesta a las guerras y de los procesos migratorios. Finalmente, tenemos la actividad 7, titulada Todos somos iguales. Aquí deben de investigar el origen de sus familias, de dónde vienen, y a partir de su historia deben de elaborar una presentación o escribir un ensayo. Yo les recomiendo más hacer una presentación. Les pongo un ejemplo de cómo la podrían elaborar. Por ejemplo, inciso A, mi familia paterna es originaria de Pátzcuaro, Michoacán. Aquí les pongo algunas capturas de pantalla de la presentación. Mi familia materna es originaria de Guanajuato. Ambas, en busca de oportunidades, deciden emigrar y llegan a la ciudad de Toluca y después trabajan en la zona industrial de Lerma, donde se conocen, deciden casarse y comprar una casa sobre la avenida Morelos, que está cerca del centro de Toluca, y finalmente hacer una pequeña reflexión de la importancia que tiene, a partir de nuestro caso, reflexionar sobre las migraciones. Porque si no se dieran estos desplazamientos, pues el territorio estaría muy concentrado en ciertas áreas. Pero gracias a que se buscan oportunidades, es como se ha ido poblando el territorio. Bueno, con esto terminaríamos. Les agradezco su participación y suerte para su examen. Que tengan bonito día.